Y pues la charla de hoy va a ser un poco distinta. Sí quiero pedirle de una manera muy especial a todos ustedes que seamos un poco más participativos. La verdad que yo reconozco y entiendo que tal vez muchos de ustedes... ¿Aló? 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 Yo estaba comentando que yo reconozco que este es un tema un poco a veces complejo de abordar y que muchos de ustedes pues puedan no llegar a tener la pericia, el conocimiento como tal, claro, la ilustración, y entonces sientan temor de hacer alguna pregunta o sientan temor de no saber ni siquiera cómo formulan una pregunta por precisamente lo particular del tema, ¿no? Y lo técnico, no solamente técnico desde lo jurídico, sino técnico desde lo propiamente tecnológico, valga la redundancia. Pero para efectos del ejercicio que pretendo hacer hoy, pues es importante que haya una participación de ustedes a este respecto, porque de lo contrario, pues esto va a quedar como una charla más, digámoslo así, y muy seguramente no se van a lograr los propósitos que se ha propuesto a la Cámara en el tema de socializar con los empresarios estos temas interesantes, no solamente como el que estoy yo tocando, sino como otros temas de otro tipo de línea de conocimiento, pero que igualmente van en pro de la actividad comercial. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy pues ya no va a ser tan teórico, va a ser más práctico, va a estar orientado precisamente a tomar algunos escenarios o algunos casos puntuales de lo que vendría siendo acciones en pro de la seguridad informática y de la seguridad de la información, y eso pues finalmente va a empezar a identificar esto, qué tal estamos. No hablemos de que vamos a conocer nuestro nivel de madurez, porque muy seguramente no lo tenemos, y muy seguramente la mayoría de las personas pues reconocerán de que no se tiene ese alto nivel de madurez en estos temas, y en consecuencia pues sabemos que estamos más bien, digámoslo, como de la mitad para abajo, podríamos llegar a decir. Obviamente la persona que tenga un escenario totalmente diferente, pues bienvenido, y pues de eso se trata. Entonces, la idea es que hagamos un ejercicio de autoevaluación y que vayamos definiendo esto en concreto al propio juicio que usted considera, y en función de las capacidades que tiene su organización y de la situación actual de la misma, entonces usted definir cuál pudiese llegar a ser una línea de acción o una línea de mejora. ¿Bien? Y esto, pues obviamente, ya le va quedando a usted como un primer derrotero de trabajo para lo que puede llegar a hacer al respecto de este asunto. ¿Bien? Entonces, en ese orden de ideas, permítanme, voy a compartir un momentico pantalla. Y como supongo que todas las personas tenemos, pues en este momento, la conexión, o la mayoría, estará haciendo alguna conexión directamente desde un computador,
aunque por ahí veo que algunos están desde el celular, esto, obviamente a esas personas les va a quedar un poco más difícil, pero los que tengan la oportunidad de tener en este momento manejo de computador, vamos a hacer una tablita en Excel con las siguientes columnas que planteo y vamos a ir entonces haciendo como tal el ejercicio de valoración de nuestra situación actual. Antes de comenzar, ¿alguna pregunta al respecto? ¿O alguna pregunta que alguien tenga respecto a los temas ya tratados anteriormente? Entonces, pareciera que no. Entonces, por favor, en Excel, vamos a hacer este cuadrito. Bien. La columna que me interesa, la primera columna, la columna A, ahí va a estar como tal la actividad que vamos a evaluar. Este primer grupo de actividades van a estar enmarcadas dentro del grupo del A7, que fue lo que charlamos y vimos la clase pasada, la clase del viernes, relacionada con el tema de gestión de activos de información. Y entonces vamos a establecer, está establecida una forma de calificación de los distintos ítems sobre los cuales vamos a hacer el ejercicio. Obviamente no lo vamos a hacer sobre todos, ni tampoco vamos a tomar en cuenta todas como tal las 103 variables del anexo A que corresponden o están vinculados a la norma ISO 27002, sino que vamos a tomar algunos a modo de ilustración, a modo de ejemplo, a modo de ejercicio, y lo importante es que hayan opiniones al respecto de cómo cada uno de ustedes puede llegar a afrontar esta situación de manera particular, cómo cree usted que lo haría, y esa participación pues va a nutrir al resto de las personas. Es posible que la forma como yo veo que lo haría no pueda ser precisamente la forma como otra persona lo piensa que lo debo hacer, y eso pues va a generar un enriquecimiento, porque en la pluralidad de conceptos, de opiniones y de pensamiento, pues obviamente, como bien lo dice la Biblia, hay sabiduría, y en ello pues obviamente se construye valor en ese sentido. Y una última columna, el plan de acción continuada o plan de mejora. ¿Qué es el plan de acción continuada? Si usted ya lo hace, pues ¿cuál sería una acción para continuar con ese requerimiento? Y si no lo hace, pues ¿cuál es el plan de mejora que tiene que implementar? Bien. Las calificaciones que tenemos son 4, ¿no? De 4 al 1. Entonces, el número 4, la actividad que vamos a mencionar, definido, si está definida y se gestiona adecuadamente. Se gestiona adecuadamente es que usted efectivamente en la empresa lo está haciendo y no lo hacen de manera ocasional, como sería de pronto la calificación número 3, que dice: tengo definido el procedimiento o tengo definido el control, porque está establecida la regla como tal, pero a veces de vez en cuando la hacemos. Bien, esa sería la calificación número 3. Miento, qué pena, discúlpeme, no lo tengo definido, el número 3, no lo tengo definido, pero a veces lo hacemos. Eso tiene una calificación de 3 porque se le está dando de algún modo valor a lo empírico, a que sin saber, tal vez, o sin tener una estructura claramente definida respecto a alguna acción, no, es decir, no la tiene definida como tal,
pero de algún modo la hace. Bien, y eso obviamente se le da valor y tiene un mayor valor que el siguiente ítem que dice definido pero no se gestiona, porque eso es peor. Esa es, está establecida la ley, pero no hacemos nada con ella. Bien, es decir, la ley es un adorno, palabras bonitas y absolutamente cero de acción, cero de eficiencia, cero de eficacia, cero implementación frente a la norma que está establecida. Y el peor de los escenarios es que no se tiene nada. Bien, no tenemos ni siquiera definida la acción. Entonces, aclarada la cuestión y el ítem, la forma como vamos a hacer este ejercicio, entonces lanzo la primera, voy a lanzar aquí la primera calificación, el primer criterio de evaluación. Entonces, el primero es, se tiene identificado y documentado, se tiene un inventario de software y hardware en la empresa. Ese es el primer ítem. Si tenemos o no tenemos como tal, voy a colocar acá un ejemplo. La simulación que yo tengo acá, les voy a mostrar. Aquí. ¿Listo? Entonces, aquí lo tengo calificado. Bien. Entonces, se tiene un inventario de software y hardware en la empresa. Si usted tiene el inventario de software y de hardware, debidamente, de un inventario, cuando digo que se gestiona adecuadamente, es que usted dé garantías de que al menos lo tiene actualizado. Porque si me dice, sí, nosotros hicimos un inventario, antes de entrar en la pandemia, en el mes de febrero del año pasado, o sea, hace un año, y no lo vamos a actualizar, pues eso no estaría en la calificación de 4, sino podría estar en la calificación de 3. ¿Sí? Que es acá, digo, la calificación de 2, que es definido pero no se gestiona o se gestiona débilmente. Voy a colocarlo acá. Se gestiona débilmente. Bien. Ahí ya está establecido. Entonces, esa es la calificación. Si es 4, pues pone un 4 en su columna. Si es un 3, pues obviamente pone el valor de 3 en la columna que corresponda. Si es 2, lo tiene aquí. Y si es 1, lo tiene acá. Lo he hecho de esta manera para que pues usted pueda ver de manera más amplia las definiciones, porque pudiéramos armar una sola columna de calificaciones, pero pienso que hay mayor claridad cuando usted tiene una columna para cada valor y allí lo puede estar calificando. Bien, y por el momento, pues vamos a hacer entonces esa primera calificación. Se tiene inventario de software y hardware en la empresa, entonces ya usted, por favor, haga su calificación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Segundo ítem. Se tiene identificado y documentado el usuario responsable de cada activo. Se tiene identificado y documentado el usuario responsable de cada activo. Bien, vamos entonces a la tercera. Disculpen que acá me compartí. Tercera pregunta.
Se tiene un manejo adecuado de almacenamiento y etiquetado de archivo documental activo. Se tiene un manejo adecuado de almacenamiento y etiquetado de archivo documental activo. 4, 3, 2 o 1. Pasamos a la siguiente. Lo mismo, pero respecto al archivo inactivo. Por lo general es donde más hay problemas. Aun cuando he visto los archivos activos que pues finalmente no se les puede dar el nombre de archivo. Carpetas sin etiquetar, documentos por allí, por allá, pero bueno, sí. Se tiene un manejo adecuado de almacenamiento y etiquetado de archivo documental inactivo. Y un quinto ítem del capítulo 7 es si tiene un reconocimiento claro de qué y cuál es la información pública y cuál es la información privada de su empresa. Que esto califique en este ítem o vaya a la calificación considerando también esto, si usted ha tenido problemas de pérdida de información o pérdidas o problemas más bien de confidencialidad de información, con información que es privada, resulta siendo del dominio público. Sea del dominio público dentro de su empresa o peor, fuera de la empresa. Debe de considerar entonces esas situaciones para poder hacer una calificación un poco más precisa y un poco más objetiva. Bien, ahora sí, para poder continuar, esto sí yo voy a necesitar indiscutiblemente que esto al menos 2 personas puedan dar su calificación y su apreciación y me digan cómo les fue. Si nadie participa, con todo respeto, pues no podríamos continuar con el ejercicio, porque se supone parte de lo que finalmente me encargó la Cámara de Comercio es que hiciéramos un ejercicio. Que lleváramos a la práctica algo de esto. Entonces, con todo el respeto, permítame insistir en esto, porque de lo contrario, pues, no tendría sentido la actividad que vamos a hacer hoy. Entonces, vuelvo y pregunto, alguna persona o 2 personas que se animen a dar sus puntos de vista respecto a lo que ya se ha Carlos, qué pena contigo. Tú me puedes regalar llevar el paquete de barrilete. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Mauricio Rincón. Mucho gusto, yo soy de Murillo. Sí, buenas a mí tardes. me gustaría pues participar. Estoy pasando la tablita y ya voy a gestionar para colocarle las calificaciones para compartirlas acá. Ok, perfecto. Necesita que se las Yo les publique. pediría el favor que las personas que no están comprometidas o que no están en este cuento, que mejor cuelguen y se retiren, porque escucho que hay gente atendiendo o haciendo otras cosas y nos entorpecen realmente los que sí nos interesa.
Don Mauricio, si usted gusta, nos puede compartir pantalla y hacemos el ejercicio de una vez aquí. Yo ya leí la opción para que pueda compartir pantalla. Por ejemplo, en mi caso, lo estoy haciendo desde el celular, entonces es un poquito complicado transcribir la información y pues no he terminado de transcribirla en su totalidad. Listo, sí señor, ya le comparto la pantalla. Estoy acabando acá de escribir y ya la comparto entonces. Muchas gracias. Perfecto, señor Mauricio. Estamos viendo su imagen. Mami, es que estuviste a 10.733. ¿Cuál es la Salchichón cervecero, ¿Cuál es de Ricardo? 50 gramos. Yo creo que es de la barra. Listo, sí señor, ya la tenemos. Lo escuchamos, señor Mauricio. Bueno, acá dice, se tiene un inventario de software y hardware en la empresa. Yo creería, pues la verdad, nosotros no. Dice acá, se tiene identificado y documentado el usuario de cada activo. Se puede decir que está en este definido, pero no se gestiona. 2. Se tiene un manejo adecuado de almacenamiento y etiquetado del archivo documental. Yo creo que estaría en 2. Se tiene un manejo adecuado de almacenamiento etiquetado de ese está peor todavía. 1. Y se reconoce claramente cuál información es privada y cuál es pública. Yo creo que estaría en un 3. Está un poquito baja la nota. Ok, perfecto. Muy bien, señor Mauricio. Entonces, para tomar su caso,
y que pues era bueno que le quedara dentro de sus memorias, en la columna G, ¿cuál considera usted que debería ser el plan de acción o de mejora para el primer ítem? El inventario de software y hardware de la empresa. Pero antes de que me dé la respuesta, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos equipos tiene usted en su empresa? ¿Cuántos, o un promedio? Cantidad de equipos. Bueno, sí, señor, pues en ese caso, pues estamos hablando de la información. Equipos, se están manejando 2 equipos y un celular. Porque nada más tiene 2 computadores y un celular. Exacto, sí, señor, 2 computadores y un celular. Ok, perfecto. Entonces, como el parque computacional suyo es pequeño, ¿bien? Obviamente, pues un inventario de hardware, digámoslo que no es tan crítico porque obviamente son apenas 2 equipos que fácilmente se pueden identificar, ¿bien? Identificando el equipo como tal. Pero Sí, ¿en dónde sí se hace importante el inventario de hardware? Que usted conozca y tenga claramente identificado de cada equipo de cómputo cuál es su configuración, ¿sí? ¿Cuál es la configuración técnica que tiene? Porque eso le va a permitir a usted definir o tener claro si debe o no debe en el corto, mediano o largo plazo tener que hacer alguna acción de actualización y o de cambio de sus equipos. Entonces, me explico. Estamos en el año 2021 y me dice, es que de los 2 equipos, voy a colocar un ejemplo, hay un equipo que ya tiene 5 años. En principio presumimos que es un equipo obsoleto, obviamente por el tiempo que tiene y porque la métrica de obsolescencia en temas de tecnología es de máximo 3 años. Bien, entonces mire que en el inventario pude identificar cuál fue la fecha de adquisición y hasta puedo identificar a quién se lo compré. Bien, para efectos inclusive de garantía, para efectos de mantenimiento, de cualquier cosa. Ahora bien, hablando del ejemplo de los 5 años, no necesariamente el equipo es obsoleto, porque depende lo que usted haya comprado en su momento. Y también depende de para qué lo está usando. Eso es clave y eso es fundamental. Y le voy a colocar el ejemplo. Uno va a comprar un computador para la casa. Usted llega y usted se va a un almacén, al Éxito, a Jumbo, y empieza a ver todo el desfile de equipos para allí y para acá con los diferentes precios. Más allá del precio, es importante mirar la configuración. Y también, obviamente, de la mano de la configuración, finalmente, ¿usted para qué lo va a usar? Y eso le va a definir a usted si ese equipo le sirve o no le sirve adquirirlo. Entonces, usted dice en su casa, dice, no, verdaderamente solamente es para mis hijos. Por ejemplo, para el tema del colegio. Entonces, pues allá no necesitamos una super máquina. Entonces, cuando usted va a mirar las configuraciones, fácilmente podríamos hablar y decir de un equipo que tenga 4 de memoria, 4 gigas de memoria RAM, con un disco de 500 gigas de almacenamiento y con un procesador, voy a hablar en términos técnicos, pero así es, y uno tiene que identificarlo, con un procesador Intel i3,
pues eso ya es suficiente. Eso ya es algo bueno y ese equipo le va a dar a usted, el respaldo para el uso que usted pretende tenerlo. Pero si el uso que le va a dar es, y aún así fuera en su casa, pero usted dice, no, es que lo voy a comprar para mi hija, pero es que mi hija es arquitecta y ella tiene que utilizar cualquier software de edición gráfico, de manejo de arquitectura, que es un software especializado que no se consigue fácilmente. Ya pensar en un equipo como el que le acabo de describir ya no es conveniente. Ya esto se tiene que pensar y decir, esto no, yo necesito un equipo que tenga más memoria y que tenga mejor capacidad de desempeño en el procesador. Y entonces, mire cómo le cambia a usted la figura de qué es lo que debería de adquirir dependiendo del uso que le vaya a dar. Y lo propio pasa con la empresa. Entonces, ¿este equipo para qué lo voy a usar? ¿Qué tipo de software voy a utilizar? De ahí la importancia del inventario del software. Entonces, ¿qué dicen? No es que yo voy a utilizar un programa de contabilidad como Syscafé o como Ciigo, pues esas son aplicaciones que no demandan mucha infraestructura técnica de los equipos de cómputo. Pero si el uso va a ser para un paquete mucho más grande, en donde se va a tener un manejo grande de bases de datos, y tal vez ya la necesidad ni es de la empresa, sea tener un equipo con capacidades de servidor, no un equipo con capacidades medianas, entonces ya ese equipo no le va a servir. Entonces mire la importancia de poder identificar el software y el hardware, porque el hardware se adquiere o se potencia de acuerdo al software. Y por otro lado, porque cuando usted va a hacer un control de software, usted tiene que saber qué es lo que se utiliza allí, qué es lo que está instalado en ese equipo y qué no debe estar instalado. Bien, entonces ahora coloco la otra parte de la hoja. Usted compra una licencia del antivirus y se lo digo con conocimiento de causa. Compra la licencia del antivirus, pero la persona encargada de hacer la instalación de ese antivirus nunca lo instala. Y preciso, llega y sucede que hubo un ataque, que hubo un contagio por temas de virus, y usted pregunta, venga, ¿y no tenemos un antivirus? Ay, sí, pero yo nunca lo instalé. Entonces, primera pregunta, entonces, ¿para qué me lo hicieron comprar? ¿Para qué me hacen comprar una licencia de software que no la están utilizando? O si hay problemas de instalación, ¿pidieron soporte técnico al proveedor? ¿O pidieron soporte técnico a quien se le compró el producto? Pero no puede ser aceptable una respuesta ligera que lo que se compró no se le está dando uso porque finalmente le está costando a la empresa. Bien, y puede estar obviamente afectando la productividad. Entonces, en este orden de ideas, el plan de acción continuada o plan de mejora es, como usted lo está escribiendo, pues por un lado, identificar fechas de adquisición, identificar cuál es la configuración actual, y también con base en ello y con base en el software que se usa, determinar si se deben o no se deben actualizar esos equipos de cómputo. Bien, en el corto, mediano o largo plazo. Eso sería el plan de acción para la primera variable evaluada. Si se tiene
el inventario de software y hardware en la empresa. ¿Vamos bien hasta ahí, señor Mauricio? Es correcto, sí, señor. Sí, señor. Ok. Esto en cuanto al segundo, que si se tiene identificado el usuario de cada activo, pues afortunadamente su parque computacional, como es pequeño, se sabe a quién se lo tiene. El equipo blanco es para María y el equipo negro es para José. Y nada más somos dos personas, dos usuarios, pues uno con cada uno y se acabó el problema. No hay mucho que identificar. Pero para aquellos que tengan una empresa grande de más de 10 personas, tienen que saber claramente a quién le entregaron qué equipo. Ahora, ¿en dónde toma relevancia esto? Ojo con lo que voy a decir. Yo voy a hablar como perito, voy a hablar como fiscal. De todos dudo, bien, o de todo dudo. En Dios confío, los demás traigan datos y traigan pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos y coloquemos el escenario de que yo tengo 10 personas y a cada persona le entrego un equipo de cómputo cuando la persona llega a trabajar. La contrato y dentro de los bienes que se le entrega, pues se le entrega un equipo de cómputo. Yo tengo que tener identificado en ese inventario qué equipo le estoy entregando y obviamente a quién. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le entrego a una persona X un equipo con 8 gigas de memoria RAM, con un disco duro de 1 tera, estoy hablando de la capacidad de almacenamiento, y sucede que cuando la persona se va y yo no le hago, y yo no sé qué fue lo que le entregué cuando entró, pues obviamente yo qué voy a saber ahora que me devuelve. Y si la persona llega a ser de esos curiositos, o sea, de aquel que sí, que estudia, que le gusta la técnica, que eso, aquello, tan fácil como es quitarle un dulce a un niño, es así de destapar un equipo, quitarle un chip de memoria y volver a tapar el equipo. Entonces, si el equipo es de 8 gigas de memoria, lo destaparon, le quitaron la mitad, le quitaron 4 y el equipo quedó con 4. ¿Sigue funcionando? Sí, claro, sigue funcionando. ¿Quién se da cuenta? Nadie. Nadie. Y la persona cogió y, dicho de otra manera, desmanteló ahí disimuladamente el equipo que le fue asignado por la empresa. Eso son costos para la empresa. Eso, además de que son acciones indebidas, pero las he visto. Por eso les digo, hablo como fiscal, hablo como perito. Esto es totalmente probable. Así como también es de sencillo coger un equipo, voltearlo, cambiarle el disco duro y para de contar. Entonces un disco duro que era nuevo, de una capacidad de X, ahora yo le pongo otro disco duro que físicamente es el mismo tamaño, que físicamente no reconozco la diferencia entre uno y otro, salvo que yo vaya y mire la etiqueta, y lo instalo, y le cambié el disco, y yo me quedé con otro equipo, con un disco más grande. Entonces yo tengo que hacer ese reconocimiento de a quién estoy entregando qué, ¿sí? Porque obviamente es de entender que uno no le tiene un policía a cada empleado o a cada persona dentro de la empresa. Bien. Y pues así como está la persona honesta y la persona que no se mete en esa vaina porque obviamente no tiene ni siquiera el conocimiento, la experticia, pero por otro lado está el que sí lo hace. Bien. Y entonces desbarata, quita, pone para allí, para allá, esto, aquello, y cuando se da cuenta, no tiene nada. Entonces, esa es la importancia de estos dos ítems, y por eso, pues, las acciones a tomar en cuenta. Bien, cuénteme un poquitico, señor Mauricio, respecto al tema del manejo adecuado de almacenamiento y etiqueta del archivo activo.
es deficiente. ¿Puede contarnos cómo manejan eso? Bueno, sí, señor. La empresa pues ha tenido un cambio de representante legal en 2 oportunidades por diversos motivos. Entonces se manejaban un computador que era el que pues contenía todos los archivos, toda la documentación y estaba pues medianamente organizado, y como usted nos comenta, sí, algunas actas desaparecieron, de pronto el tema de hardware no, pero sí en software y en archivos, algunas actas, algunos temas, algunos compromisos desaparecieron, y pues casualmente le convenía mucho a algunas de esas personas. Pues se identificaron tal, y algunas de esas personas pues también tuvieron una sanción, una reprimenda por pues el abuso de la confianza y por dejar en evidencia alguna documentación sensible. Ok. También pues de ahí se generó un nuevo cargo que era una dirección ejecutiva, de la cual pues yo soy el abanderado en ese momento, precisamente para que hubiera como más orden y una cabeza visible que hiciera pues la correcta organización de los archivos. Entonces se dispuso otro equipo que pues de hecho es de uso personal mío, entonces yo lo adecué y tal para pues utilizarlo como plataforma también de soporte. Y sucede que hace un mes, yo diría un mes o 2 meses, que hubo un ataque cibernético y efectivamente pues perdí la gran mayoría del archivo documental que ya tenía catalogado y que tenía medianamente organizado, no lo digamos plenamente porque se hacían falta varias cosas, o pues un poco más de orden, hay que decirlo, y pues de esa manera pues perdimos gran cantidad del archivo documental. Afortunadamente en el Drive teníamos algunos archivos que eran un poco más sensibles, un poco más densos, por decirlo de esa manera, y pues esos archivos pues nos salvaron la patria, se puede decir. Y en el otro computador se había hecho una gestión pues más bien mediocre, más bien mediana, y pues se encontraban algunos archivos, pero no había digámoslo así, un soporte efectivo para poder pues recuperar en gran medida lo que se había perdido. Entonces, en este caso ya, pues este computador quedó limpio totalmente porque me secuestraron la información y me pedían, de hecho, un rescate en dólares, pues, para liberar desencriptar la información. Pues lo único que tuve que hacer fue formatear de base, de ceros, y me quedó el computador totalmente limpio, y ya pues lo estamos gestionando de mejor manera, y precisamente esta capacitación me ha servido mucho pues para ampliar conocimiento y para ampliar también como la forma más adecuada de gestionar los archivos y de protegerlos. Gracias. Ok, señor Mauricio, muchas gracias y muy interesante su experiencia. Y sí, pues efectivamente, eso es lo que hemos conversado durante todas estas 3 sesiones anteriores. Y pues ya digamos lo que enfocado, obviamente en la acción a seguir, aun cuando la pregunta está enfocada al tema del archivo documental físico, me refiero a papeles como tal, pero es válido también la intervención que usted hace y la explicación que sustenta. Ahora bien, ¿cuál sería entonces el plan de acción? Miremoslo desde el punto de vista primero digital y luego desde el punto de vista físico y manual. Desde el punto de vista digital, obviamente, una acción clara es de
tener copias aseguradas, como lo que usted menciona, que tenía en Drive, lo que le salvó la patria, porque ya obviamente un acceso allá es un poco diferente, y básicamente se necesita tener las credenciales de acceso allá para poder bajar y tumbar la información. Pero en el caso suyo, obviamente, en la parte de archivo digital, fortalecer esos procedimientos de copia y de salvaguarda de la información. Existen muchos mecanismos y existen muchos elementos, inclusive que usted puede llegar a automatizar y que le ayudan y le favorecen en ello. Yo le voy a colocar un ejemplo. Hay una herramienta de software que se llama Cobian, y esta, si no estoy mal, es gratuita y es de uso legal como tal ese uso. Y Cobian, cuando usted la instala, usted puede programar varias acciones sobre esta herramienta. Por ejemplo, a qué hora se dispare o a qué hora se haga el backup, sobre qué archivos o sobre qué carpetas o directorios del disco o del equipo debe hacer ese backup, y aún si tiene equipos en la red, otros equipos en la red, puede también desde ese mismo Cobian decirle, y el equipo que está en tal parte, sáquenme ahí a tales archivos, y de este otro, sáquenme estos otros archivos. Entonces, usted lo que hace es que automatiza la tarea de backups para que todos los días, un ejemplo, si los equipos no se apagan a mediodía, todos los días a las 12:30, mientras la gente se va a almorzar y luego regresa, sea Cobian el que se quede en la tarea de hacer esos backups, armar todo eso en un archivo comprimido que le puede también inclusive usted colocar contraseña de acceso a ese archivo comprimido, y él le tiene a usted ese archivo para cuando usted regrese. Obviamente eso depende del tamaño de la información. Y ya esa copia, ese archivo comprimido que la herramienta Cobian ha generado, ya usted se la lleva mediante un proceso de copia a la nube, y allá mantiene la historia de ese backup o la guarda en otro tipo de almacenamiento. Pero excelente que lo haga en la nube. Entonces, eso en cuanto al almacenamiento. Y obviamente, pues el etiquetado tiene que ser el etiquetado que el archivo lleve la etiqueta al menos por la fecha, y no utilizar un solo nombre, porque si usted utiliza el mismo nombre para todos los backups, pues cada vez que se haga el backup, el archivo se reescribe, porque se llama lo mismo, y entonces usted solamente va a tener el último. Pero una política es decir, no, yo voy a tener la historia de cada semana, bien, de cada día de la semana. Entonces, el de marzo 1, el de marzo 2, el de marzo 3, el de marzo 4. Bien, entonces cada archivo de backup queda con un nombre distinto, y eso obviamente esto le ayuda a mantener un histórico. Histórico que igualmente pues usted definirá cuánto lo va borrando, ¿no? Cada cuánto, bueno, no se va a quedar usted con 300, si lo hiciera todos los días del año, vamos a suponer que se queda con 300 archivos, pues del mes pasado, después me los borro y me quedo con el nuevo mes, o me quedo con los últimos 20, o los últimos 15. Eso depende de la dinámica de cómo su información así se lo demande, pero ese sería el tema. Ahora bien, para orientarlo al tema del archivo físico, el etiquetado como tal de las carpetas es fundamental, ¿sí? Estoy seguro que a más de uno, acá de los asistentes, le ha pasado en donde vaya, tráigame la factura, o vaya, tráigame la hoja de vida de y empiezan a rascarse la cabeza. ¿Y en dónde estará eso?
y van y miran la habitación o el cuarto donde está el archivo y encuentran 30 cajas. ¿Y ahora en cuál de todas estas cajas estará? Pues al menos, dependiendo del tamaño del archivo documental, entonces tenga una caja por año, por ejemplo, y hágase un papelito. En esta caja, que es la caja del año 2015, se encuentra en la carpeta número 1, se encuentra esto, esto y esto. En la carpeta número 2, se encuentra esto, esto y esto. Una especie de índice. Y esa hoja, ese índice, pues pégueselo a la caja. De tal manera que cuando usted llegue, usted ya sabe, nada más mirando esa caja, ya sabe qué hay en esa caja. Y ya sabe de qué año pertenece. Y no se ponga a revolcar todas las cajas a ver en cuál caja encontrará lo que está necesitando. A eso es lo que se refiere el tema del etiquetado, esto del archivo, que aplica tanto a lo activo, pero por sobre todo a lo inactivo, que es donde es más complejo buscar la historia. Bien, entonces ahí está esas dos opciones respecto al tema del manejo adecuado en almacenamiento y etiquetado del archivo documental, ¿no? Archivo físico y ya con lo que también he explicado del tema digital. Hasta ahí, señor Mauricio, ¿alguna? Perfecto, sí, señor. Bueno, muy bien. Le agradezco mucho su participación. Vamos a pasar entonces a un segundo escenario y obviamente pues voy a requerir que otra persona se sume a la iniciativa y también pues pueda participar de la manera como lo ha hecho el señor Mauricio. Nuevamente, Mauricio, muchas gracias. Bueno, señora, usted. Entonces, permítame yo aquí. Voy acá. Bueno, entonces, primera pregunta. Primera pregunta para la evaluación del grupo A8. Seguridad de los recursos humanos. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, yo acá oculto esto. Estoy poniendo acá. Okay. Listo. Entonces, A8. Y ahí viene la misma. Se aplica procedimiento de verificación antes de la contratación. Entonces, califíquese usted. 4, 3, 2 o 1. Bien. Se aplica procedimiento de verificación antes de la contratación. Obviamente estamos hablando de verificación de referencias, ¿no? Verificación de antecedentes, verificaciones académicas. No pase lo que le pasó a Bogotá con la maestría de Peñalosa o con el senador ese que decía ser abogado de mentiras que no lo era. Y se contratando a que jura y se come el cuento de que la persona tiene algún título, sobre todo cuando el título es importante, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que para un tema médico, el que diga médico es porque tiene que efectivamente ser médico. El diploma lo consigue en internet gratis. Eso se consigue gratis o baratico, para no dejarlo tan gratis. ¿Sí? Si usted va a trabajar en un laboratorio clínico, me imagino que el bacteriólogo o la bacterióloga tiene que hacer efectivamente lo que dice que es. Bacteriólogo o bacterióloga. Y no como la mona de Pila Fea que quedó haciendo el sexto semestre en la San Marino. Bien, entonces se hace esa verificación. Bien, tengo que
suficientemente ilustrado. Siguiente ítem. ¿Se tienen documentadas las funciones y responsabilidades de cada cargo? ¿Cuenta como manual de funciones? Pareciera que es algo muy natural, ¿no? Pero muchas empresas, bueno, usted haga esto, y usted todos los días va a hacer esto, esto y esto, de voz y de palabra. Pues la persona ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pero porque poco a poco fue cogiendo la práctica y todos los días hacía esto, pero en ninguna parte está escrito. Y en ninguna parte están como tan detalladas las funciones. Y ojo con este pedacito. Muchas personas, muchos contratantes, muchos empleadores, esto se pegan de la regla que le da el universo entero a la función laboral. Entonces, usted tiene que hacer A, B, C, D y las demás que le sean asignadas. ¿Sí? Pues las demás que le sean asignadas sí o no, pues eso es relativo. Que le sean asignadas en función del cargo. Porque usted no puede poner voy a hablarlo claramente, usted no puede poner, por ejemplo, al contador a que vaya y sirva los tintos o a que vaya y lave los baños, porque ese es el cargo de la función de servicios generales. O no lo puede poner de mensajero, pero como dentro de la frase y las demás que le sean asignadas cabe todo, usted puede estar ganando un problema serio con una demanda laboral en ese sentido. Se puede estar reclamando del mejoramiento laboral. Y la persona también lo tenga que hacer por mantener el cargo, el puesto, el trabajo. ¿Y qué? Pero se puede estar ganando su problema. Entonces es mejor la receta tiene que estar claramente escrita. A usted qué es lo que le toca hacer y lo demás que tenga que ver con la propia naturaleza del cargo. Bien. Entonces, el tema de la función de responsabilidades. Muy bien. Tercer ítem, para evaluar. Se verifican referencias comerciales de contratistas y proveedores. De compra al primero que se le apareció con una página web bonita o con una tarjeta de presentación o con corbata o con un perfume. Verifica de dónde es la empresa, trayectoria. Al menos se molesta por sacar una cámara de comercio de esa empresa. Obviamente, pues todo esto depende de la importancia del servicio y también del monto, ¿no? Porque, pues, si esto se trata de hacer contratante X para que sirva los almuerzos de la asamblea este año, son 30 almuerzros, no lo vuelvo a contratar, pues no necesito pedirle referencias del chef, ni la hoja de vida del chef, ni nada de esto de aquello, ¿no? Pues ya uno se asegura de que el restaurante tenga trayectoria, reconocido comercialmente, y ya sabe, si uno ya ha ido a probar la comida, pues ¿para qué más? Bien, pero si el servicio es un servicio esencial, pues uno tiene que asegurarse de que lo que está contratando o a quien está contratando sea igualmente del nivel que uno espera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de verificar esas referencias comerciales de contratistas y proveedores, ¿no? De todo se encuentra, de todo se ve, como dice el dicho, la viña de siempre. Bien. Se socializa con los nuevos empleados las políticas, principios y valores de la empresa. Esto está orientado a que lo primero, cuando se contrata a alguien nuevo, y lo digo también porque lo he visto en muchas partes, la persona que llega no tiene mayor conocimiento de lo que le toca hacer. No hay un proceso de, digámoslo, como de socialización, de inducción, que la persona se sienta cómoda y que sepa en el trabajo, ¿sí? Y muchas veces pasa lo siguiente, y si no me cree, haga este ejercicio.
La próxima vez que usted vaya a contratar a alguien, esto ya sea porque usted publica en Computrabajo o en un periódico, donde sea la oferta laboral, y usted recibe las hojas de vida, esto, haga la siguiente pregunta. ¿Usted sabe en qué empresa se encuentra? Y más de uno le va a decir, no, pues yo vi que decía que se necesita auxiliar contable y esto, aquello, pero no sé más. No sé más. La persona no tiene ni jota idea en dónde está. ¿Sí? Y para que usted compruebe un poquitico más y sea un poquitico más ácido, si yo fuera el entrevistado, y pues como la oferta laboral dice, importante empresa del sector comercial, no dice el nombre, ¿bien? Importante empresa, manda su hoja de vida a tal parte y vía correo electrónico o vía teléfono me hacen la citación. Y cuando yo llego, pues obviamente, muy seguramente puede no haber un letrero, como puede que sí. Bien, pero esto, la persona que de pronto tenga esa curiosidad, pues mientras espera en la sala de juntas, en la sala de espera, disculpen, podrá ver si ahí está vinculada el aviso de la visión, la misión, porque eso es normal tenerlo. Y ahí dice, somos una empresa especializada en el sector de los textiles y nuestro compromiso. Hay gente que se toma la molestia de leer eso mientras espera que lo llamen. Y ya uno ya empieza a identificar en qué empresa está. Pero hay gente que ni siquiera eso y no tiene ni jota idea. Bien, ¿dónde está? Obviamente no lo estoy señalando como culpables. Cuando llegan a la entrevista o llegan al cargo, saben medianamente en dónde están. Y si no hay un proceso como tal de inducción, pues la persona va a tener todos los huecos del mundo, todas las incertidumbres. Y si encima de eso no su propia evangelización respecto al tema de la seriedad y la importancia de que la persona se adhiera a las políticas de seguridad y salud del trabajo, como también a las políticas de seguridad de la información, pues la persona va a pensar de que entonces meter una USB no es algo prohibido, sino que no pasa nada y entonces ella tiene su USB de la universidad y ella aprovecha que a las 5 se va el jefe y venga y imprime el trabajo que tiene que entregar a las 6 de la tarde. Y entonces la persona mete su USB. O utiliza, después de las 5 de la tarde, el correo electrónico para mandar su trabajo, descargar para aquí, descargar para allá, una cosa y la otra. Yo no estoy satanizando las necesidades de la persona. Yo estoy hablando sobre cuál es la seguridad de que esa persona está haciendo cosas que le son permitidas y no cosas que no son permitidas dentro de la organización. Bien, entonces esto es importante, tenerlo claro, tenerlo socializado, esto para evitarse dolores de cabeza, para evitarse dolores de cabeza. De lo contrario, usted va a ver también a la persona tirando Facebook, chateando, bajando la canción de allí, de allá, y usted no deja en claro el tema. Esto obviamente se presta para eso. Entonces, es la importancia de que a todo el personal y por sobre todo a los nuevos empleados se les socialice, no solamente el momento de ingreso, sino se les socialice cuando periódicamente las políticas, principios y valores, y más los valores. Y más los valores. Si usted quiere generar identidad de la gente, con la empresa tiene que socializar los valores. ¿Bien? Cada empresa define sus valores. ¿De acuerdo? Hay unos que hablan de la honestidad, hay unos que hablan del servicio al cliente. Bueno, en fin, cada cual define los criterios de sus valores. ¿Listo? Pero es importante ese tema para darle seguridad a este proceso de los recursos humanos. ¿Firma de acuerdo de confidencialidad? La persona que firma el contrato sabe siquiera qué es la confidencialidad. La persona reconoce
que puede llegar a tener acceso a información confidencial o información clasificada por causa del ejercicio de su trabajo o su función, y reconoce que tiene que tener y respetar el secreto empresarial, o nunca se le dice eso, y encima de eso no tiene ningún documento firmado que se llame acuerdo de confidencialidad. Otro ítem para que evaluemos: se notifica a la organización y partes interesadas que un empleado se retire. Lo colocábamos con el ejemplo del tesorero, ¿no? Todos los bancos conocen al gerente y al tesorero. Es más, conocen más al tesorero que al gerente. ¿Sí? Porque el tesorero es el que paga. Porque el tesorero es el que va al banco. Y entonces el tesorero es el que se mueve para allá, para amigo del policía del banco, del celador, entra, porque la confianza ayuda a eso. Pero cuando una persona de ese nivel se va, hay que notificarle a todo el mundo. Tal persona ya no hace parte de la organización. Si se va alguien que no es crítico, pues bueno, ahí venga. Sí, no hay que hacer tanto bulla. Pero si hay alguien que maneja información o tiene acceso a recursos, sea el que sea importante de la empresa, así hay que colocarlo en divulgarlo y colocar conocimiento del tema. Al menos díganle al celador de la empresa, díganle: vea, Juanito ya no trabaja acá a partir de la fecha, no puede volver a entrar, si no es con un permiso autorizado. O si no, el celador nunca se entera. Bien. Se verifica que quien se retira devuelva todos los elementos de información que tiene a su alcance: carpetas, documentos, informes, balances, computadores, discos, bueno, lo que se le haya entregado. ¿Se verifica que devuelva todo o simplemente acaso de liquidación y chao? No sabemos. Y última, se retiran, bloquean, cambian o suspenden los derechos de acceso de personal retirado. Si utilizan correo empresarial, pues el correo es de la empresa, no es del empleado. Así el correo diga leonardodilla@laempresa.com. Pero por tener dominio laempresa.com, el correo es de la empresa, no es mío. Es de la empresa y me lo asignó a mí para el ejercicio de mi función mientras yo haga parte de la empresa. Pero en el momento en que no, la empresa puede disponer de ese correo. Y en consecuencia la empresa lo que tiene que hacer es cambiar la contraseña de ese correo y tomar propiedad de ese correo. Ya yo no puedo seguir teniendo acceso a ese correo, porque si no es de ese correo, yo puedo seguir mandando información o pidiendo información a nombre de la empresa. Entonces, de ahí la importancia de ese asunto, ¿no? Entonces, bien, como que socializados los alcances de esta evaluación, ¿quién dijo yo? ¿Quién nos colabora? ¿Nadie? Otro empresario que nos pueda servir de ejemplo para realizar la actividad que el ingeniero Leonardo Villa propone, por favor, al chat, o si gusta, pues pueden encender el micrófono y nos indican puntualmente. Listo, claro, si me permiten yo les puedo colaborar. No, Mauricio, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Hombre, toca porque si los demás empresarios no se animan. Bueno, en el primero que decía A8, ¿cierto? Sí.
A8, sí. Se aplica procedimiento de verificación antes de la contratación. En el caso de nosotros sí se tiene como definido un paso a paso para ingresar. Primero tiene que ser referido por alguien más y se hace como un estudio y de hecho una entrevista a la persona que quiere ingresar. Nosotros manejamos una operadora de turismo, entonces se hace como ese perfil también de qué, pues de qué capacidades tiene, qué cursos tiene, qué capacitación tiene para poder ingresar y se hace una evaluación pues de acuerdo a eso. En el otro punto dice, se tiene documentadas las funciones y responsabilidades de cada cargo dentro de la empresa. Pues sí, se tiene una junta directiva. De esa junta directiva hay otros dos cargos pues adicionales que no están dentro de la junta como tal, que es el director y un fiscal. Y pues se tiene ya el resto que son operativos, que ya tienen más o menos pues definidas las funciones, las responsabilidades y pues dependiendo de lo que se asigne en el cargo. Dice otro, se verifican referencias comerciales de contratistas y proveedores. En lo general, pues sí se verifica. Por ejemplo, donde se consiguen los botiquines, en donde se consiguen todos los elementos, por ejemplo, para el desarrollo de la actividad. Ahorita en el caso de proveedores, por ejemplo, de alcohol, de glicerinado, de tapabocas, pues se tiene mucho cuidado en verificar qué es lo que se contrata. A ver qué hay otro. Se socializa con nuevos empleados las políticas y valores de la empresa. En la entrevista que se hace, y pues como son referidos, ya tienen conocimiento previo de la empresa. Se firman acuerdos de confidencialidad con todos los empleados. Realmente en ese punto, pues no sé si no aplica, pero sí lo que es junta directiva tiene unos compromisos de confidencialidad. A ver qué otra. Se notifica a la organización y partes interesadas cuando un empleado se retira. Pues realmente es un grupo más bien pequeño, pues sí se tiene conocimiento cuando alguien está inactivo o se retira. Se verifica que quien se retira devuelve todos los elementos e información de los que haya tenido al alcance. Pues sí, se llevan, pues unos inventarios se tenían anteriormente, pues igual como les comento, perdimos muchos de esos formatos, pero sí se hace como esa verificación, porque sí tuvimos un inconveniente con unos uniformes, un morral que también pues desaparecieron de esa manera por no hacer la verificación. Y dice acá, se retiran, bloquean o cambian o suspenden derechos de acceso del personal retirado, pues igual ya se hace pues la clasificación como inactivo o retirado o expulsado, pues según sea el caso. De pronto, pues por la naturaleza de la empresa, pues no se noten algunas características como en otras empresas. Gracias. Gracias, señor Mauricio. Bueno, en este ítem, pues, le fue algo mejor que en el anterior, ¿no? Veo yo. Y de todas maneras, solamente pues un comentario de mi parte para efectos de que pues lo considere. Por lo general, digámoslo que el manejo o lo que tiene que ver con temas de acuerdo de confidencialidad debería ser una política transversal que se aplica a todos los empleados en el cargo y no solamente al nivel directivo. Es mi recomendación, pero obviamente es el señor de su empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras en el ejercicio del cargo se tiene muchas veces acceso a ciertas
a cierta información que puede no ser estratégica o de orden directivo, no puede llegar a tener ese nivel de privacidad, digámoslo, o de sensibilidad, pero sí puede llegar a hacer algo de tipo comercial, su impacto y en consecuencia también su afectación. Entonces le coloco un ejemplo. Un auxiliar de mercadotecnia, de mercadeo. ¿Sí? Si la empresa va a hacer el día de mañana una campaña agresiva porque va a sacar un nuevo producto y obviamente ese nuevo producto pues hay que darlo a conocer al personal que lo va a ayudar también a promocionar. Bien, y dentro de las campañas de sensibilización, de capacitación, que se le da a toda la comercial respecto al producto, bondades del producto, ventajas del producto, precios del producto, forma de distribución, bla, 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 todo lo que tenga que ver con el producto, pues obviamente es un éxito para la empresa que cuando salga el producto salga de primero y no que de pronto haya alguien que tenga acceso a esa información, no necesariamente de nivel directivo, puede ser un nivel medio, o puede ser un nivel bajo, pero como sea le llegó de algún modo parte de la información y esa información va y se la brinda a alguien que es de la competencia. Y llega la competencia y se le anticipa a usted. Y entonces la empresa o la competencia ya sabe qué es lo que usted va a sacar, ya sabe cómo lo va a sacar, a qué precio, en qué colores, en qué tamaño, y cuando usted se encuentra, mira, pues ese producto es el mío. Y llega al mercado, prácticamente usted llegó tarde, porque ya la competencia lo hizo también, o la competencia se apropió de parte de lo que era el secreto en cuanto a funcionamiento, la habilidad, para allá. O supongamos que dentro de todo ese ejercicio se detecta que hay ciertas cosas que no funcionan bien. Entonces vamos a colocar un ejemplo. El de los zapatos que dicen, no, vamos a utilizar goma brasilera. ¿Sí? Y sucede que en el sector, el que sabe esa vaina, yo hablo de goma brasilera como por decir algo, no tengo ni idea. Sucede que la goma brasilera, es mala, ¿sí? Es mala y dura muy poco, se derrite o tiene ciertos defectos. Entonces, cuando yo salgo con mi producto, pues ese dato de goma brasilera que ya mi competencia se enteró que yo iba a colocar en mi producto, esto lo puedo utilizar en contra mía, donde dice, los productos con goma brasilera, y saque la publicidad, los productos con goma brasilera son productos de baja calidad. Y eso de Facebook, pues ya él se está enterando de cómo es el proceso de fabricación de mi producto, conoce los materiales, conoce lo que se hace, cómo se hace, y entonces esa información la estoy utilizando en contra mía, pues para desprestigiar mi producto. Entonces, por eso, el tema del acuerdo de confidencialidad está corroto, en el sentido de que no es solamente para nivel directivo, no es competencia, sino también personas que obviamente no están a ese nivel, pero que pueden llegar a tener acceso a conocimiento de ello. Obviamente es complicado, en la práctica es complicado ejercer un nivel estricto de control a la confidencialidad, porque pues vayan a saber la gente que está hablando por fuera de la empresa, ¿sí? Vayan a saber la gente que está diciendo, en qué momento, qué instancias, pero al menos el mero hecho de yo tener un acuerdo de confidencialidad firmado, al menos como que me llama a mí como que me dice algo de oiga, pilas porque
si usted falla después de confidencialidad y le llegan a pillar, esa es una causal inmediata de despido de su trabajo. Entonces ya la gente como que tal vez por respeto o por cuidado del trabajo es un poco más prudente a la hora de estar tal vez contando el asunto. Además de que también en un momento dado, dependiendo de la gravedad del tema, le pueden resultar aplicando sanciones penales y cualquier otro tipo de acciones judiciales, ¿no? Dependiendo de la gravedad del tema. Pero el tener de acuerdo de confidencialidad, eso es como cuando hay cámaras, ¿no? El letrero que dice, usted está siendo grabado. Si yo estoy siendo grabado, ya como que me agarro un poquitico de hacer tal vez de no hacer, perdón, lo que haría si no estoy siendo grabado. Bien, eso como que ayuda o puede ayudar a tener en un momento de la picardía o una mala intención, cosas así. Obviamente estamos acá en temas ya de orden jurídico, pero puede llegar a aplicar. Entonces solamente pues ese comentario al respecto del tema de confidencialidad. Por lo demás, señor Mauricio, pues esto muy bien a ese respecto, ¿no? Y pues vamos a finalizar con la evaluación de los ítems del A9. Bien, entonces acá permítanme. Del A9. Listo. Entonces, primera pregunta, obviamente la aplica o no aplica a su situación. La primera cuestión, si cuenta con un perímetro de seguridad física robusto y seguro. Recordemos que pues, estamos en días de alto nivel de delincuencia, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Dicho de otra manera, para colocar ejemplos claros y coloquiales, se le puede meter por una teja, se le puede meter por el patio, saltando un muro, la reja, la puerta la pueden mirar fácilmente, y o es un sistema de seguridad monitoreado, seguro, controlado, aunque obviamente la seguridad pues no es absoluta, ¿no? O sea, entendamos de que no existe la seguridad en donde pensemos de que nunca va a pasar algo. No, siempre está la brecha, siempre está el riesgo y en consecuencia pues también la amenaza, ¿no? Y la vulnerabilidad. Entonces ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, control estricto de acceso de personas a la empresa. Cuando la persona entra a la empresa, se encuentra de primerazo con el área de recepción, bien, o con un funcionario. Pasar al área administrativa, a la gerencia, a la bodega, a la parte de operaciones. Esto es facilito, ni siquiera hay una puerta que se abra con una cantonera. El que quiera puede entrar así como así, en un descuido de la persona, se le entraron y no se dieron cuenta, o el acceso es controlado. Entonces, ese es el segundo aspecto a tener en cuenta. Las distintas áreas dentro de la empresa cuentan con medidas de seguridad. Entonces, vuelve y juega algo parecido, pero ya dentro de la empresa. Bien. La persona de finanzas, la persona de gerencia, su área como tal, de operación y de trabajo, es segura, tiene la oportunidad de dejar la oficina bajo llave o simplemente no tiene llave, cualquiera entra.
si no la deja bajo llave, existen riesgos de que haya vulneración de información que la persona tenga en la mano, o todo lo que la persona lo tiene bajo llave, lo tiene en caja fuerte, lo tiene en archivo seguro, con doble llave o cosas de ese estilo. Es pensando precisamente en ese tema, ¿no? En la seguridad física y del entorno. Se cuentan con mecanismos de seguridad ante amenazas de incendio, inundaciones similares. Tiene a la mano los respectivos extintores, por ejemplo, contra incendios. En el caso de equipos de cómputo, el extintor que se usa es el Solcaflam, no el multipropósito, sino el otro, el que es blanco, se me olvida el nombre. Porque si le echan el polvo al amarillo, del extintor amarillo, a los equipos de cómputo, pues esos dañan como tal y corroen el equipo, mientras que el blanco no. Entonces, eso es importante, porque pues obviamente estamos frente al riesgo eléctrico, ¿no? Entonces, tenemos medidas de cómo poder contrarrestar un incendio, un conato de incendio, en la parte de archivo físico, donde está precisamente ese archivo. Tenemos el riesgo de que se pueda generar una conflagración y nos queme y nos deje sin la historia empresarial, o tenemos mecanismos rápidos de protección. Bien. Las instalaciones eléctricas son seguras. Pues desde la forma en cómo está operado el cable y cómo está el tomacorriente en adelante. He visto tomas corrientes como esos que están colgando de la pared, y el cable amarillo y azul también está colgando con él, y fácilmente puede haber un cortocircuito, o alguien mete ya algo metálico y genera como tal un corto. Se tienen instalaciones de polo a tierra que garanticen como tal la buena distribución de la energía, por sobre todo cuando hay picos de voltaje. Esas son cosas que se deben tener en cuenta en el caso de edificios. ¿Sí? En el caso de edificios, no es que yo estoy en un edificio en el centro, y el edificio que se supone que debe tener línea tierra, que se supone tiene línea tierra efectivamente, o el edificio tiene una planta que cuando la planta prende, ¡bum!, manda el bombazo de energía, y lo que hace es que quema todo lo que encuentra su paso. Entonces, esas son medidas de protección, porque pues obviamente malas acciones en ese sentido pues van en contra de nuestros equipos de cómputo. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, eso nos afecta. Se tiene circuito independiente para computadoras y comunicaciones, o donde conecta la licuadora, la lavadora, donde se conecta la aspiradora, donde se conecta todo, y las lámparas, las luces de energía, ahí mismo conectamos los computadores. Tenemos instalaciones independientes para estos equipos de cómputo, precisamente por lo que acabo de mencionar. Y lo último, el centro de comunicación y servidores se encuentra aislado y controlado su acceso, o cualquiera puede ir a conectar y desconectar un equipo, porque ese centro de comunicaciones, pues de ahí depende la conectividad a internet, la conectividad de la red, y cualquier acción equivocada en ese sentido, pues obviamente va a afectar a la organización. Bien, entonces, eso es fundamental. Obviamente, en el caso suyo, señor Mauricio, pues no hay mucho efecto en esto, porque pues, usted tiene 2 equipos de cómputo, su infraestructura, digámoslo, es pequeña. Más no obstante, el tema de la energía sí le puede o no le puede aplicar, pero pues usted, a bien si gusta
hablarnos algo al respecto, o si alguna otra persona quisiera decir algo, bienvenido. Bueno, pues, al parecer nadie tiene algo para opinar, entonces, pues ya con esto se da por concluida la sesión del día de hoy. Hoy salimos un poquitico más temprano, el recreo es un poco más temprano. Fuimos pues de largo, pero nos tomamos los 10 minuticos de intermedio. Y pues solo espero que pues, este asunto haya sido de mucho beneficio para ustedes. Muchas gracias a Diego, a la Cámara de Comercio, por la invitación que me han hecho, y pues ha sido un gusto con ustedes haber podido participar, haber podido compartir el conocimiento, la experiencia y pues todo esto que hemos discutido y charlado durante estos 4 días. Diego, queda en sus manos entonces la reunión. Muchas gracias, ingeniero Leonardo Villa. Además, pues agradecerle a los empresarios que pudieron acompañarnos durante las 4 sesiones del taller de seguridad informática y la información. En el transcurso de la semana, cada uno de los asesores que están atendiendo en su proceso del centro de transformación les estará compartiendo a través del correo electrónico la certificación de la asistencia al taller. Del mismo modo, en el transcurso de la semana estaremos compartiéndole cada una de las grabaciones para que puedan tener acceso a la información y ya posteriormente pues puedan realizar el ejercicio desde sus empresas. Entonces, nuevamente agradecerles la asistencia y pues feliz noche a todos. Diego. Sí, señor. Por favor, entonces, pero al correo electrónico, no al WhatsApp, ¿sí? En el caso mío. Listo, perfecto, don Jairo. Mucho gusto. De todos modos, a todos les compartimos la información al correo electrónico o si alguno gusta el WhatsApp, también se le envía a través de ese medio. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan buena noche. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Bueno.